Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, en el video de hoy les voy a enseñar a implementar un voltímetro luminoso, como el que tengo ya aquí armado, ¿sí? Eso quiere decir que si yo incremento el voltaje de referencia en nuestro voltímetro, se van a ir encendiendo nuestros LEDs, ¿sí? Este es un proyectito bien interesante de hacer, ya que vamos a hacer uso de los amplificadores operacionales como comparadores de voltaje. Y esto ya lo habíamos visto en un video anterior. Entonces, vamos a ver un poquito de lo que vamos a necesitar para implementar este circuito. Ya, los materiales para implementar nuestro voltímetro luminoso van a ser una fuente de alimentación regulable de 0 a 10 voltios, como la que yo tengo aquí, ¿sí? Adicionalmente necesitamos una fuente de 12 voltios para alimentar nuestros amplificadores operacionales, que son los que están aquí en esta maraña de cables, ¿sí? No necesitamos una fuente simétrica, ya que el integrado de este amplificador operacional, la alimentación negativa la vamos a conectar a tierra y solamente vamos a alimentar la alimentación positiva con 12 voltios. Luego vamos a hacer uso de 3 circuitos integrados LM324, que son los 3 que tenemos aquí. Este circuito operacional o amplificador operacional 324 en su encapsulado incluye 4 amplificadores operacionales como el 741. ¿Sí? Luego tenemos que hacer uso de 10 resistencias de 1 kilo-ohmio, que son las que vamos a poner en serie, como tenemos aquí. ¿Sí? También tenemos que hacer uso de un potenciómetro de 10 kilo-ohmios. Este potenciómetro es adicional, ¿no? Entonces lo podemos reemplazar por resistencias, eso mediante un cálculo que vamos a hacer. También necesitamos 10 diodos de rectificación, que puede ser el 4004 o el 4007, que van a ir en serie a nuestros LEDs. También vamos a hacer uso de 10 diodos LEDs y de 10 resistencias de 220 ohmios a 1/4 de vatio. Esto para limitar la corriente que va a ingresar a nuestros LEDs, ¿sí? Y conductores varios para hacer las conexiones, obviamente. ¿Sí? Entonces de esa manera vamos a obtener, voy a enfocar mejor, de esa manera vamos a obtener lo que es nuestro voltímetro luminoso. Ya, entonces hablemos de qué es un voltímetro luminoso. Un voltímetro luminoso despliega una columna de luz cuya altura o nivel es proporcional al voltaje. Para nuestro caso, o para nuestro circuito, nosotros debemos conseguir que fluya 1 miliamperio a través de nuestras resistencias en serie, que son las resistencias que tenemos aquí, ¿sí? Tenemos que hacer que fluya 1 miliamperio. Ya que las resistencias son iguales desde R1 a R10, vamos a usar 10 resistencias de 1 kilo-ohmio. Vamos a establecer de que el voltaje de referencia que nos va a entregar nuestra fuente ajustable como máximo llegue a los 10 voltios, ¿sí? Y eso quiere decir que tenemos que hacer de que en nuestras resistencias haya una caída de 1 voltio por cada una. Entonces, para explicarlo un poquito mejor, vamos a ver aquí. Yo tengo que colocar 10 resistencias en serie, cada una de 1 kilo-ohmio, ¿sí? Si estoy diciendo que mi voltaje de referencia va a ser de 10 voltios, tengo que conseguir de que por cada una de mis resistencias fluya 1 miliamperio, para que se multiplique con 1 voltio y me caiga, para que se multiplique con 1 kilo-ohmio y de esa manera obtener 1 voltio en cada una de mis resistencias, ¿sí? Entonces, de otra manera, si yo quiero que la caída de tensión en cada resistencia sea de 1 voltio y tengo una resistencia de 1 kilo-ohmio, lo que tengo que hacer es aplicar la ley de Ohm para calcular la corriente, ¿no? Esa corriente tiene que ser de 1 miliamperio. Por eso les decía de que tengo que conseguir de que por mis resistencias en serie fluya una corriente de 1 miliamperio. ¿Cómo vamos a hacer que fluya una corriente de 1 miliamperio? Si yo sé de que en cada uno de mis resistencias va a haber una caída de voltaje de 1 voltio, eso quiere decir de que voy a tener un voltaje total de 10 voltios, pero la fuente de alimentación que voy a utilizar es de 12 voltios. Para esto tengo que añadir una resistencia adicional, ¿sí? Entonces, si yo coloco todas estas resistencias en serie, voy a tener una resistencia equivalente que va a ser de 10 kilo-ohmios, ¿sí? Y conociendo que la caída de corriente o la corriente que va a fluir por ellas va a ser de 1 miliamperio, voy a poder calcular esta resistencia adicional. Volvemos a hacer uso de la ley de Ohm y teniendo en cuenta que nuestra fuente de alimentación es de 12 voltios, la corriente es de 1 miliamperio,
y la resistencia total va a ser la sumatoria de estas dos resistencias, la resistencia que no conozco, que es la que quiero calcular, más la resistencia en serie de 10 kiloohmios. Resolviendo esta ecuación obtengo que esa resistencia va a ser de 2 kiloohmios. Entonces, si yo coloco una resistencia de 2 kiloohmios en serie a las 10 resistencias de 1 kiloohmio, voy a tener este esquema simplificado, y con eso voy a conseguir que fluya a través de esas resistencias en serie 1 miliamperio. Los 10 voltios van a caer en mis 10 resistencias en serie y 2 voltios van a caer en la resistencia de 2 kiloohmios. De esta manera ya no es necesario utilizar el potenciómetro de 10 kiloohmios que les había dicho, ¿sí? Porque mediante esta configuración, si yo le añadía un potenciómetro de 10 kiloohmios aquí en serie, yo podía regular y calcular con mi voltímetro o amperímetro la caída de corriente que tenía que ser de 1 miliamperio, ¿sí? Pero ya hemos calculado que podemos adicionar una resistencia de 2 kiloohmios y de esa manera vamos a asegurar que fluya 1 miliamperio. Si sumamos los 10 voltios y los 2 voltios que tenemos en esta resistencia, vamos a completar los 12 voltios de nuestra fuente de alimentación. Y de esa manera es como vamos a conseguir hallar o poder implementar nuestro voltímetro luminoso. Ahora les voy a explicar el diagrama esquemático. Y lo que también tenemos que saber es de que los amplificadores operacionales que tenemos aquí están funcionando como comparadores de voltaje, ¿no? Vamos a hacer una pequeña demostración. Cuando yo tengo 1 voltio, se enciende el primer LED. Si yo incremento el voltaje de mi fuente a 2 voltios, se enciende el segundo LED. Si lo incremento a 3 voltios, se enciende el tercer LED. Y así sucesivamente, ¿no? Lo incremento a 4 voltios y se encendió el cuarto LED. A 5 voltios, el quinto LED, y así sucesivamente, ¿sí? Cada vez que yo incremente el voltaje una unidad, se va a encender un LED más. Vamos a ver ahora el diagrama esquemático para la implementación de este voltímetro luminoso. Aquí tenemos el diagrama esquemático para implementar nuestro voltímetro luminoso, ¿sí? Está simulado en Proteus como siempre. Ya, lo primero que les tengo que decir es de que estamos alimentando, en este caso, nuestro amplificador operacional con una fuente simétrica de más 12 voltios y menos 12 voltios. Pero esto no es necesario. En la práctica o cuando lo he montado en protoboard, podemos colocar la alimentación negativa a tierra, ya que estamos utilizando el circuito integrado LM324, ¿sí? Entonces podemos utilizar una fuente de alimentación común de 12 voltios. Como ya les he dicho, conectamos la entrada de alimentación negativa a tierra y la entrada de alimentación positiva a 12 voltios. Listo. También tenemos que tomar en cuenta de que nuestro amplificador operacional está configurado como comparador de voltaje, ¿sí? Comparador de voltaje no inversor. ¿Por qué? Porque estamos conectando el voltaje de referencia que vendría a ser representado por esta fuente de corriente continua, la cual en físico va a representar nuestra fuente de voltaje ajustable de 0 a 10 voltios, ¿sí? Entonces, este voltaje fuente lo vamos a conectar hacia la entrada no inversora de cada uno de nuestros amplificadores operacionales. Necesitamos utilizar 10 amplificadores operacionales. Eso quiere decir que el pin de entrada no inversora la vamos a conectar en serie con respecto a nuestra fuente de alimentación regulable, que es la que tenemos aquí, ¿sí? Luego también les había dicho que vamos a hacer uso de 10 resistencias de 1 kiloohmio en serie, que es la que tenemos aquí, ¿sí? Esas resistencias en serie están conectadas con un potenciómetro de 10 kiloohmios. Ya les he enseñado a calcular la resistencia de 2 kiloohmios, ¿sí? Podemos implementarlo tanto con el potenciómetro o con la resistencia de 2 kiloohmios. Pero ¿por qué aquí en la simulación he colocado un potenciómetro? No es tan sencillo de conseguir una resistencia de 2 kiloohmios, ¿sí? Lo que podemos hacer es un arreglo y colocar dos resistencias de 1 kiloohmio en serie y de esa manera obtenemos los 2 kiloohmios, ¿sí? O podemos colocar un potenciómetro de 10 kiloohmios. ¿Para qué? Para regular de esa manera la caída de tensión que va a haber en el potenciómetro y asegurar de que fluya a través de nuestras resistencias la corriente de 1 miliamperio, que es lo que necesitamos para que la caída de tensión en cada una de nuestras resistencias de 1 kiloohmio sea de 1 voltio, ¿sí? Entonces podemos hacerlo de las dos maneras, utilizando la resistencia de 2 kiloohmios o poniendo un potenciómetro de 10 kiloohmios. Listo.
También podemos notar de que la entrada inversora está conectada a cada una de nuestras resistencias, ¿sí? De esa manera estamos tomando el voltaje de referencia. El voltaje de referencia lo estamos tomando de nuestras resistencias, de la caída de tensión que haya en cada una de ellas con respecto a tierra. Y el voltaje regulable o el voltaje a ser comparado es el que vamos a ingresar por la entrada no inversora. La entrada inversora a la resistencia y la entrada no inversora hacia la fuente regulable. ¿Qué más? En cada uno de nuestros amplificadores operacionales a la salida estamos conectando la resistencia limitadora de corriente de 220 ohmios, la cual está en serie con nuestro diodo 1N4001 o puede ser el 4004 o el 4007, ¿sí? Cualquier diodo de rectificación. ¿Por qué estamos poniendo este diodo de rectificación? Para que no haya lo que se conoce como corriente de fuga o corrientes inversas, ¿sí? Y de esa manera proteger al op-amp y al diodo. Y por último conectamos nuestros diodos LEDs con respecto a tierra. Y así es como queda implementado nuestro circuito para nuestro voltímetro luminoso. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba. Le doy play a la simulación. Vemos de que en este amperímetro estamos asegurando que está cayendo 1 miliamperio. También podemos ver de que en nuestro potenciómetro están cayendo 2 voltios. En cada una de nuestras resistencias está cayendo 1 voltio, ¿sí? Ya que tenemos el voltímetro en serie cada una de las resistencias, y de esa manera tenemos la caída total, que es de 12 voltios de nuestra fuente de alimentación, ¿sí? Luego vemos que están encendidos casi todos los LEDs, menos el último. ¿Por qué? Porque seguro que el voltaje de la fuente regulable está configurado a 9. Si yo le doy stop y le voy a poner un voltaje de 5, se tienen que encender 5 LEDs. Le doy OK y play. Volvemos a la simulación y vemos que se han encendido 1, 2, 3, 4, 5 LEDs y el resto está apagado, ¿sí? Bueno, de todas maneras yo les voy a dejar en la descripción del video este diagrama esquemático por si desean implementar el voltímetro luminoso. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad. Ya saben, denle manito arriba al video, suscríbanse y denle like.